El tema que vamos a ver en esta noche, déjenme compartirles mientras se van uniendo nuestras demás hermanas. Quiero compartirles este tema. Cada vez que me toca dar un tema, digo, pienso lo mismo, ¿no? Es muy especial para mí. Doy gracias a Dios porque es un tema que me tocó y me dio la oportunidad de poder meditar, y no fue algo rápido, o sea, es de meses, hermanas. Entonces estoy emocionada, estoy convencida, tengo la seguridad de, así como ha sido de gran bendición para mi vida, hasta quiero llorar, lo va a ser para ustedes, siempre y cuando tengan un corazón dispuesto para recibir en esta noche la palabra de Dios dada por una persona adora, inmerecedora de esta gracia y de este favor que Dios me da. Me siento muy honrada de poderles compartir en esta noche. Dispongan su corazón, hermanas, porque no solamente mi anhelo, sino que el anhelo de Dios es que tomemos su consejo, tomemos su palabra, que el día de mañana podamos testificar y compartirles a las más pequeñas, a las que estén pasando por tiempos que vamos a ver, y podamos ser de bendición, aprender a sobreedificar, a tomar esa palabra para nosotras, pero también sabiendo que esta misma palabra puede bendecir a una más pequeña, a una niña en Cristo, a una persona que aún no se ha acercado a Dios. Entonces, si en esta noche tú ya has dispuesto tu corazón, de verdad, que seremos bendecidas. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, porque eres precioso para con nosotros. Y nunca falta tu alimento, nunca falta tu consejo, Señor. Muchas gracias porque cuando aprendemos a escudriñar tu palabra, Señor, encontramos riquezas, encontramos tesoros, Señor. Y decimos, oh Señor, ¿cómo es que no había visto esto? ¿Cómo es que no había descubierto esto? ¿Cómo dejé pasar tanto tiempo alejada de estos principios tan básicos en mi vida? Pero Señor, hoy queremos pedirte la oportunidad que nos des de aprender juntas, de crecer, de guardar verdaderamente tu consejo en el corazón y ponerlo por obra, de aprender de estas mujeres en la Biblia, Señor, que nos dan una gran enseñanza y un gran ejemplo a seguir. Gracias, Padre. Pongo en tus manos mi vida, Señor, como un instrumento útil si tú me diriges por medio de tu espíritu y de tu palabra. Y también el corazón de cada una de mis hermanas que estén dispuestas, Señor, a recibir tu palabra. Que no vean ¿Me escuchan ya? Sí, Liz, Hola. nada más, sí, Liz, nada más le pido a la hermanita Gloria que está su micrófono abierto, por favor. Liz, tú te escuchas ya no le muevas nada allí. Y No. hermana, si alguna todavía no ha cerrado su micrófono, por favor, ayúdenos, por favor. Gracias. Ok, no sé por qué razón se me apagó la computadora, de hecho está congelada y estoy transmitiendo de mi celular, pero gracias a Dios que nos da los medios. Vamos a iniciar. Hermanas, ¿les ha sucedido alguna vez que quizás a ustedes al momento de presentarlas con una persona, no las presenten por su nombre, sino que las presenten, por ejemplo, si tú vas con tu amiga, te digan, oh, mira, te presento una amiga? O si vas con una hermana de la iglesia, te digan, ah, mira, te presento una hermanita de la iglesia donde yo acudo, ¿no? O que te digan, ah, mira, te presento, ella es la esposa de Marco, o ella es la mamá de Leonardo, ¿verdad? ¿Les ha pasado alguna vez o lo han hecho alguna vez? Bueno, y no se han puesto a pensar que nos sentiríamos un poquito mejor si nos presentaran como, hola, mira, ella es Lisbeth, una amiga muy querida, o ella es mi esposa Lisbeth, ¿no? Por tu nombre.
se sentiría un poquito mejor, ¿verdad? Porque es algo, pues podemos decir que es correcto, que nos hace sentir bien, incluso hasta nos hace sentir como importantes, ¿sí o no? Bueno, ¿qué creen? Que hay un dato curioso que leyendo la Biblia y precisamente el tema que vamos a ver hoy, es que en la Biblia no siempre es así como nosotros queremos que sean las cosas. Y me puse a meditar porque no siempre es así. Y yo decía, bueno, ¿y por qué no siempre aparecen los nombres de las personas? Y pensaba y decía, bueno, es posible que porque para Dios le es más importante tus hechos o tus actitudes o tu testimonio o las cosas que hiciste de acuerdo a los principios del Señor, incluso aún más allá que tu nombre. Y no sé si les ha pasado también que cuando leemos la Biblia y vemos, por ejemplo, el nombre de Esther, lo que hizo, el nombre de Débora o el nombre de David, que era un nombre conforme al corazón de Dios, no sé si muchas veces pones o anclas tu mirada en el nombre de la persona y lo dices, no, pues yo, ¿cuándo voy a ser como esta mujer? No, eso sucedía. No lo decimos, ¿eh? Pero muchas veces no lo hemos creído. Ay, no, pues ¿cómo crees? Yo una Esther, yo una Débora, no, pues estoy lejos, estoy muy, muy lejos. ¿Por qué? Porque tendemos a creer que son inalcanzables. ¿Y saben algo? Esas mujeres, esos hombres de Dios, fueron personas comunes, como tú, como yo, que pecaban, que fallaban, pero lo hermoso de esas personas es que amaban a Dios, buscaban a Dios y se esforzaban por agradarle a Dios. Yo creo que no podría haber ninguna diferencia entre el ayer y el hoy si nosotras pensáramos de la misma forma. Y aquí hay una perla preciosa que pude sacar de esta meditación, incluso antes de empezar. Hermana, hagas lo que hagas, en 1 Corintios 10:31 dice, así que, bueno, lo voy a parafrasear porque no lo anoté. Así que, pues lo que hagamos, ya sea que comamos, ya sea que bebamos, y todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para el hombre. Porque cuando aprendemos a hacerlo de esa manera, ya no esperamos una retribución de parte de otra persona. Ya no esperamos los aplausos, ya no esperamos los honores, ya no esperamos el agradecimiento, porque todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo como para el Señor y no para el hombre. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, las que hemos tomado discipulado en la rueda del discipulado, no sé si lo recuerden, en la rueda, ¿quién es el centro de la rueda? Cristo, ¿verdad? Y creo que deberíamos de tener esa rueda bien metida en nuestra cabeza, porque muchas veces o diario quitamos a Cristo del centro y nos colocamos nosotros. Pero bueno, vamos a empezar. Quiero invitarles a que me acompañen a conocer así con detalle, escudriñando la vida de una mujer extraordinaria, una madre que a pesar, escúchenlo bien, de lo poco que se le menciona en la Biblia, y para ser exactas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se le menciona por nombre 2 veces. Si gustan anotarlo, Éxodo 6:20, no lo busquen, y en Números 26:59. Únicamente 2 veces. Y fíjense bien, que a pesar, estoy hablando mencionada por nombre, así como lo estamos viendo en la introducción, a pesar de que únicamente se le menciona 2 veces por nombre, ella fue una mujer digna de ser mencionada en el libro de los Hebreos, junto a con todos los hombres de la fe. Una mujer, fíjense bien, cualidades de esta mujer o virtudes. Humilde, una mujer valiente, que aprendió a escuchar, escúchenlo bien, la voz de Dios. Y no solamente eso, sino después de escuchar la voz de Dios, aprendió a discernir los tiempos y a obedecer a pesar de sacrificar sus propios deseos. Aprendió a que por medio de la fe, ella podía someter sus emociones, hermanas,
sus emociones, sus sentimientos a la obediencia a Dios. Aquel que ella sabía que podía sostenerla de pie en medio de tanta dificultad. Porque la vida en los tiempos que esta mujer vivió no fueron momentos nada fáciles. Nosotros estamos en la gloria comparada con el contexto que ella tenía. Era una mujer obediente. Y fíjense que por provisión de Dios en esta semana me compartieron algo que les quiero compartir acerca de una mujer virtuosa. Nosotros normalmente, cuando pensamos en la mujer virtuosa, creo yo que nuestra mente vuela a Proverbios 31, ¿verdad? Mujer. Y yo pensaba, bueno, eso a mí me suena hasta como de una manera así como de poesía. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Que su valor sobrepasa las perlas preciosas, ¿verdad? Es una poesía. Pero la palabra virtuosa viene de una palabra que es jail, y escúchenlo bien, mis amadas. Viene de la palabra jail, tiene que ver con la fuerza de un ejército. Tiene que ver con combatir, una mujer capaz de combatir, una mujer fuerte, una guerrera, en el buen sentido de la palabra, una mujer valiente, una mujer que edifica su hogar con poder y que combate a favor de su familia con los cimientos de la palabra de Dios. Esa es una mujer virtuosa, una mujer que lucha, una mujer que se esfuerza, una mujer que se sacrifica, una mujer que combate y que sus cimientos son la palabra de Dios. Y quiero que sepan que, bueno, todavía no les voy a decir. Quiero que sepan que esta mujer provenía de la tribu de Leví, al igual que su esposo, y es mayormente identificada como la mamá fue la mamá de Aarón, fue la mamá de Miriam. Sin duda, sus hijos fueron tres pilares importantes en la historia de Israel. Lo saben, ¿verdad? Ahora yo quisiera preguntarles, ¿conocen el nombre de esta mujer? Esta mujer, su nombre es Jocabet, mamá de Moisés, de Aarón, de Miriam. Y saben que su nombre significa Jehová es mi gloria. Y me gustaría que su nombre lo tuvieran muy presente a través de toda la enseñanza en esta noche. No lo olviden. Jocabet significa Jehová es mi gloria. Jehová es mi gloria. ¿Ok? La época en que se desarrolla esta historia, yo le llamé una historia de supervivencia, de sobrevivencia realmente, ha sido uno de los tiempos más difíciles que ha vivido en la historia el pueblo de Dios, Israel. Ellos estaban, como lo saben, en condición de esclavos. El trato que recibían era extremo. Abusos, eran sometidos por el imperio egipcio, gobernado por Faraón, quien era un hombre cruel, quien era un hombre despiadado, y que lo único que a él le importaba era la seguridad de su imperio. Pero saben, Faraón se dio cuenta que el pueblo de Dios se estaba multiplicando de una manera extraordinaria y no sabía por qué. O sea, sobrepasaban en gran manera el número de los egipcios. Entonces un día yo creo que quizá meditando en su palacio, paseando, decía, bueno, ¿qué pasa con estos israelitas? Se han multiplicado demasiado. El día de mañana se van a unir con nuestros enemigos y van a hacer guerra contra nosotros, nos van a derrotar, nos van a quitar todas nuestras riquezas. Yo tengo que hacer algo. Y yo creo, esto viene de mí, yo creo que él se reunió con todos, su gente, y llegaron a una conclusión que tenían que hacer algo. Entonces, Faraón determinó que para que ellos no se multiplicaran, ¿qué tenía que hacer? Multiplicar, recuerden, ellos estaban como esclavos, ¿verdad? Multiplicó sus tareas, sus trabajos eran, hermanas, eran inhumanos, trabajaban
de sol a sol, hacían barro, hacían ladrillo, construían ciudades para el almacenaje de todo lo que Faraón tenía. Bueno, hacían un sinfín de cosas, era todo el día. Ahora tenía al frente de ellos capataces, la Biblia dice que eran crueles, que eran, eh, los sometían tanto, y yo me preguntaba, bueno, ¿y con qué propósito lo haría? Entonces también decía yo, bueno, pues imagínate, sus jornadas salían desde la madrugada, llegaban hasta la noche, qué ganas iban a tener de estar con su familia, con su esposa especialmente, con sus esposas y tener esa intimidad. Iban a estar tan cansados que ya no iban a tener quizá intimidad, entonces ya no iba a haber tanta multiplicación. Digo yo, eso fue lo que quizás él pensó, pero ¿qué creen? Que las matemáticas de Dios son extraordinarias. Entonces, yo no sé qué pasaba con el pueblo de Dios, que se seguían multiplicando, no paraban. Entonces Faraón dice, bueno, ¿qué está pasando? Yo tengo que hacer otra cosa. Y se le ocurre la despiadada idea de que todos los niños tenían que morir. ¿Sí? ¿Y cómo lo iba a hacer? Bueno, manda a llamar a parteras, Cifra y Fua, y les dice, todos los varones que nazcan de las hebreas los van a matar. Pero si son niñas, déjenlas vivir, no hay ningún problema. Pero también cuenta la Biblia en Éxodo que estas mujeres eran mujeres temerosas de Dios y que después de que Faraón les había dado esta encomienda, ellas prefirieron agradar a Dios por temor. ¿Y qué es lo que hicieron? No lo hicieron. Entonces cuando Faraón se entera, porque dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Siguen los niños ahí? Las manda a llamar a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que los niños siguen viviendo, los varones? A lo que ellas les contestan, bueno, lo que pasa es que cuando nosotras llegamos, las hebreas ya dieron a luz, son mujeres fuertes, son mujeres robustas y no necesitan de nosotros. Dice Faraón, ok, porque eran mujeres temerosas de Dios. Entonces, Faraón se le ocurre otra cosa, dice, ok, entonces lo que vamos a hacer, cada varón que nazca tiene que ser arrojado al río para morir. Eso fue lo que él determinó. Y yo pensaba, nada puede estar por encima de la voluntad de nuestro Dios. Aunque Faraón intentó una y otra vez acabar con el pueblo de Dios, pues lo que Faraón no sabía es que Dios estaba con su pueblo. Y aquí vamos a empezar la historia. La historia de hoy se llama así: los sacrificios de una madre nunca serán en vano. Pero yo le aumenté una madre con principios cristianos, ¿sí? Y también cómo podemos aprender de una madre para la crisis, ¿sí? Una madre para la crisis. Yo les voy a leer Éxodo 2:1. Quisiera poder avanzar lo más posible, entonces no lo busquen, yo se los voy a estar leyendo. Dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer, a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Fíjense, aquí habla que un hombre y una mujer se casan. ¿Se dan cuenta que no dice los nombres de las personas? Un hombre y una mujer se casan. Este hombre se llamaba Amram y esta mujer, como ya lo vimos, es Jocabet. Pero el dato que a mí me llamó la atención, que aunque no están los nombres de ellos, fíjense que dice más adelante, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Dato interesante, no están los nombres, pero dice que era de la tribu de Leví. Y eso nos lleva a pensar que, bueno, si saben ustedes que la tribu de Leví es la tribu de donde vienen los sacerdotes, esos hombres que han sido consagrados. Era una posición muy importante en el pueblo hebreo, en el pueblo de Dios.
y a Dios le pareció mejor mencionar a qué tribu pertenecía que sus nombres. Eso me llamó mucho la atención. Luego dice así: la que concibió y dio a luz un hijo. Quiero que sepan, hermanas, que este hijo era su tercer hijo. Ella ya había tenido a Miriam, que también es conocida como María, y también había tenido a Aarón, ¿sí? Entonces, este tercer hijo es al que se refiere que dio a luz. Y luego dice, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Y aquí surge una pregunta, viéndole que era hermoso. Quizás te preguntes, bueno, ¿y qué madre no ve hermoso a su hijo? Yo recuerdo que cuando mis niños nacieron, yo los veía preciosísimos, hermosos, su piel, su cabello, era algo precioso. Y es posible que si tú eres mamá, te haya pasado lo mismo. Aquí dice, y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido por 3 meses. Pero aquí lo interesante, por eso es que dice la Biblia, escudriñar las escrituras. Tenemos que ir más allá. Yo no me quise quedar con que este bebé era un bebé hermoso únicamente físicamente, que no lo dudo, ¿ah? Pues yo creo que era algo que iba mucho más allá. Y bueno, eh, por sus acciones, de verdad, puedo decirles que Jocabe, lo vamos a ver más adelante, era una mujer que tenía una relación cercana con Dios. Y creo que desde el momento que ella supo que estaba embarazada, no tuvo temor. Fíjense, está embarazada en tiempos difíciles, donde hay un decreto que los hijos varones pueden morir. No había ultrasonido, no había nada. Y si hubiera habido ultrasonido, no creo que si al enterarse que fuera varón, pues ella fuera a abortar, ¿verdad? Entonces, ella empezó a confiar en Dios. Desde el momento que ella estaba embarazada, es posible que ella empezara a orar. Señor, no sea mi voluntad, hágase tu voluntad. Si yo llegara a tener un varón, Señor, y empezaba a orar, a orar, a orar, lo tendré, ¿sí? Yo creo que tenía una relación tan cercana con Dios que ella empezó a experimentar paz en medio de esta circunstancia tan difícil. Porque recuerden, podía ser un 50% niña, un 50% varón, viéndole que era hermoso. Ella sabía que su hijo era un hijo especial para Dios, a los ojos de Dios, que no era un niño hebreo común, que su niño era diferente y ella podría confiar en Dios y que Dios tenía un propósito para su pequeño bebé que venía en camino, sin saber si era hombre o si era mujer. Y que si era hombre, Dios podía usarlo como un instrumento de gracia en sus manos. ¿Por qué les digo esto? Yo me apoyé en Hechos 7:20, se los leo. Aquí está hablando Esteban en su defensa y dice, hablando Esteban, en aquel mismo tiempo nació Moisés, este bebé del cual hablamos, y fue agradable a Dios, criado por 3 meses en casa de su padre. Por eso les digo, hermanas, en aquel tiempo nació Moisés. Al momento que Moisés nace, Jocabed sabía que su hijo, que su bebé era hermoso, no solamente físicamente, sino a los ojos de Dios. Era un bebé especial. Yo creo que ella estaba con la seguridad que su hijo tenía un propósito y que en manos de Dios, como les dije, podía ser un instrumento de gracia, sin saber los planes que Dios tenía a futuro para su hijo. Porque nosotras hoy en día ya hemos leído la historia y lo sabemos. Moisés, el libertador de Egipto. Aarón, sumo sacerdote. Miriam, cantora y danzaba. ¿Ustedes creen que su madre sabía lo que a futuro Dios iba a hacer con Moisés, hablando específicamente de este bebé? Por supuesto que no, pero saben una cosa, era una mujer de fe, ¿sí? Y sabía, ¿por qué? Porque tenía una cercanía con Dios, tenía una relación cercana con Dios. Y aquí hay un principio, mi amada hermana,
tú y yo jamás vamos a poder ser mujeres maduras, mujeres de fe, si no tenemos una cercanía con Dios, si no le buscamos, si no le conocemos, si no interactuamos con Él, si no solamente hacemos un monólogo con Él en nuestra oración, sino que, como les dije, interactuamos. He aquí, Señor, escucho tu voz. Escuchando la voz de Dios, ahora, Señor, es tiempo de que me escuches, tener una plática con Dios, aprender a discernir el mensaje que Dios nos dio hoy en tu lectura bíblica y aplicarlo en el día a día y en el futuro. Cuando nosotros tenemos esa relación, aprendemos a planear con los principios que Dios nos da. Y saben una cosa, aprendemos a no ser sabias en nuestra propia opinión. Aprendemos a depender de Dios, que yo les digo algo, no es nada fácil. ¿Saben por qué? Porque el depender de Dios con fe significa que vas a sufrir, que vas a negarte a ti misma, tu comodidad, lo que tú quieres, tus anhelos, tus deseos, porque si somos honestas, hermanas, todavía hay deseos en nuestros corazones que no van alineados a los deseos y a los propósitos de Dios. Entonces, Jocabed era una mujer sin duda que amaba a Dios y tenía puesta su fe en Él. Por lo tanto, la bendición es que tenía una revelación especial que solamente viene de Dios. De ninguna otra manera la vamos a poder adquirir. Tú puedes pedir consejo a tus pastores, a tus líderes, pero si tú no tienes una relación con Dios, el consejo que te dé tu pastor va a entrar por aquí y va a salir por acá, porque muchas veces vas a escuchar a que te digan lo que tú quieres escuchar. Y cuando tu pastor te exhorta, cuando tu pastor te disciplina y te dice algo que va en contra de tu voluntad, te molestas o simplemente, no creo que el pastor tenga razón, él no sabe lo que yo estoy viviendo y tomas tu propia decisión. Seguimos siendo sabias en nuestra propia decisión. Fíjense en Hebreos 11:23 dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. ¿Por la fe de quién? Se los vuelvo a leer. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. La fe, mis amadas, era de sus padres. Y no me lo van a creer. Tengo años leyendo Hebreos 11:23, pero nunca había entendido esta parte, le había pasado por alto. Ni siquiera me acordaba de que hablaba en Hebreos de los padres de Moisés. Cuando lo leí, yo anclé mi mirada en Moisés y me olvidé de sus padres, pero aquí dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondida por sus padres, es decir, por la fe de sus padres, de Amram y de Jocabed, por esa fe, por esa seguridad, por esa certeza que su niño era un niño especial a los ojos de Dios, que no era como cualquier niño hebreo, ellos decidieron esconderlo a pesar del decreto del rey, a pesar que ponían en peligro sus propias vidas y la vida de sus hijos, de Aarón y de Miriam. ¿Lo harías tú? Desafiar un decreto de un imperio poderoso que podía destruirte en un abrir y cerrar de ojos. Pero, ¿qué fue lo que les ayudó a ellos? Díganlo conmigo, aunque no las pueda escuchar. La fe. Wow. Si tú y yo somos mujeres de fe, vamos a poder mantenernos firmes, cualquiera que sea la circunstancia, y muy lejos de lo que vivía Jocabed, esclavitud, malos tratos, crueldad. O sea, nada de lo que tú y yo podamos estar viviendo, hayamos vivido o podamos pasar, se compara con lo que vivió esta mujer valiente, esta familia valiente. Y por eso, por la fe, dice aquí que no temieron al decreto del rey, porque esperaban convencidos en Dios, con seguridad y con certeza
que Dios tenía planes de bien y nunca de mal con su pequeño Moisés. Qué hermoso es conocer a Dios, porque cuando tú conoces a Dios y conoces su soberanía, no importa cómo esté el panorama turbio, que hayas perdido todo, todo, pero nunca pierdas la fe, porque eso es lo que te va a mantener firme. Puedes no tener salud, puedes no tener dinero, puede que tu marido se esté divorciando de ti, que te engañe con otra mujer, puede que tus hijos sean rebeldes, puede que tu hijo haya decidido ser homosexual, tu hija lesbiana, que te falten las finanzas, que se queme tu casa, que te quedes sin nada, pero nunca pierdas la fe, porque el enemigo puede usar todas estas cosas pidiéndole permiso a Dios para empezarte a quitar todas las cosas. Pero la fe y la obediencia y la confianza y la aceptación de la soberanía de Dios es lo único que te va a mantener fiel y firme. Y lo hermoso en este tiempo, aprender a alabar, a adorar genuinamente a Dios a pesar de tus circunstancias, porque tú no eres el centro, porque no se trata de ti, se trata de Dios. Dios es el centro y díselo todos los días a tu alma. Mi alma necesita escucharlo. Ten cuidado de ti mismo, dice la palabra de Dios, porque te conoces. Sabes cuán engañoso es tu corazón. Sabes cuán manipulador es tu corazón. Compartí hace unas semanas con mis hermanas, con mis hermanos. Yo me veo mucho platicando conmigo, con mi alma. Y saben una cosa, siempre me defiendo. Siempre todos son culpables, siempre yo tengo la razón, siempre yo soy la que sufre, la que llora, la que lava, la que plancha, siempre. Pero pocas veces entra la razón. Siempre me estoy defendiendo hasta que el Señor habla a mi corazón y puede pasar horas, puede pasar un día, hasta que viene el Espíritu Santo a redarguirme. Estás mal, tus pensamientos son una maraña, estás equivocada, estás en pecado, ¿no? Nosotros siempre nos estamos defendiendo, es algo que debemos de evitar. Tenemos que descansar en Dios, en su soberanía y en sus planes, sabiendo que son siempre de bien y nunca de mal, pase lo que pase. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tienes revelación de Dios? Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y la escuchan. ¿Has aprendido a escuchar la voz de Dios? Porque hace mucho tiempo les decía, un día les pregunté a ustedes, recuerdo, hace 5 años, 4 años, en una clase también, ¿cuántas saben escuchar la voz de Dios? Y así como que con más o menos unas cuantas, como que no. Y después les pregunté, ¿cuántas han aprendido a escuchar la voz de Satanás? Hermanas, todas levantamos la mano. O sea, no, que alguien me explique esto. ¿Cómo es que aprendemos a escuchar rápido la voz de Satanás y a la voz de Dios no la aprendemos a escuchar? No lo perdones para que se le quite. Regrésaselo. Ese es Satanás hablando a tu vida. Tú te lo mereces. Tú no tienes por qué sufrir. Es Satanás hablando a nuestras vidas. Y mira, así captamos la voz de Satanás. Por la voz de Dios decimos, ay, es que a mí me cuesta trabajo discernir la voz de Dios. ¿Tú conoces la voz de tu hija? ¿Tú conoces la voz de tu mamá? ¿De tu papá? ¿De tu esposo? ¿De tu amigo? ¿De tu mejor amiga? Claro, ¿por qué? Porque hay una cercanía, porque hay una convivencia. Necesitamos acercarnos más a Dios para que podamos escuchar su voz y discernir su voz, para aprender a caminar en su voluntad. Fíjense que la Biblia dice que la comunión íntima con Jehová es con los que le temen. Yo creo que Jocabet tenía una comunión íntima con Jehová, por eso aprendió a temerle. Y así nosotras debemos aprender. Hermanas, no somos perfectas, pero ¿saben algo? Sí podemos caminar en el temor de Jehová para poder avanzar a la madurez, para poder aprender a honrarlo. Es posible que estés pasando, como te dije, por momentos difíciles y que no tengas ni idea de lo que Dios está preparando. Pero solamente tenemos que aprender a confiar en nuestro Dios, llevando a cabo los principios que Él te deja ver en cada área de tu vida y día a día.
Este mensaje no es únicamente para las mamás. No sé si hay jovencitas que son solteras. Yo les invito a que cada una, porque también sé que hay que se conectan mujeres que no han sido mamás, ¿verdad? Pero yo quisiera que ustedes aprendieran a extraer los principios, ¿sí? Porque los principios es lo que lo podemos aplicar en diferentes áreas de nuestras vidas. Continúo. Éxodo 2:3 dice así: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Dios mío, ¿quién hace esto? Jocabed, una mujer que aprendió a confiar en los planes de Dios y a seguir sus instrucciones. Dice, pero no pudiendo ocultarle más. Recuerdan que acabamos de leer que le tuvieron ocultado por 3 meses. Llegó un momento en que dice la Biblia que ya no pudo. O sea, ella quizá quería, pero dijo, ya no es posible. No es posible poder seguir ocultarlo más. Yo me imaginaba, porque aunque la Biblia no lo dice, digo yo, a mí se me viene a la mente, que es posible que el faraón mandara a sus guardias, a sus soldados, a su ejército cada 3 meses a las casas, a mover, a jalar, a ver si había por ahí un varón para matarlo, para echarlo al río y para matar a la familia que no había obedecido al decreto del rey. Ahora imagínense, quiero que se pongan en el papel de esta mujer, en la condición que ella vivía. Decidió ella y su esposo y sus 2 hijos ocultar al pequeño Moisés. Era un plan familiar, hermanas. Era un plan donde se habían involucrado cada uno y cada uno, yo creo que aportaba ideas. También creo que oraban, incluso desde que se embarazó. Oraban todos los días, hasta que llegó el momento. Pero lo platicaron, ya no podemos tener más al pequeño con nosotros. Pero hay un plan, porque Jocabed era una mujer, junto con su familia, que aprendió a planificar. No sé si tú seas una mujer que planifique, o que si seas una mujer que llega, en este caso estamos hablando las eventualidades, las aflicciones, y que actúas impulsivamente porque no planificaste, porque no sabías cómo actuar al momento. Y es por eso que hoy el Señor te está dando esta palabra. Si tú aún no estás pasando por situaciones difíciles, es tiempo de planear cómo vas a reaccionar cuando tengas problemas enormes con tus hijos, en tu matrimonio, en la iglesia, y aplícalo en donde quieras, en la universidad, en el trabajo. Aquí está el principio. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Has planificado? ¿Has buscado a Dios, Señor? Enséñame a actuar correctamente. ¿Qué haré para tal situación? Planifica, prepárate así como lo hizo ella. Ya no lo pudo ocultar más, pero ¿qué hizo? Tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y la puso en un carrizal a la orilla del río. Wow. Momentos de angustia para esta mujer, hablando físicamente, pero hablando espiritualmente en la angustia, pero fortalecida en el espíritu. Por eso pudo hacerlo. Eh, por el hecho, porque el hecho de que confíes en Dios no quiere decir, hermana, que tus emociones, escúchalo bien, si tú y yo aprendemos a confiar en Dios, no significa que nuestras emociones, nuestros sentimientos van a estar congelados, que vamos a ser como hielos. No, vas a sentir dolor, vas a sentir angustia. Es posible que sientas temor y un montonal quizá de emociones estén alojándose en tu corazón, pensamientos, pero tenemos que aprender a echar nuestras cargas
cada día, así como lo hizo ella. Meses, días, horas, segundos, orando. Quizá desmayaba y se levantaba, caía y el Señor la levantaba nuevamente. Echa tus cargas sobre el Señor. Eso te dice el Señor en esta noche. Echa tus cargas sobre el Señor y Él te sustentará. Porque dice Dios, no dejará para siempre caído al justo. Si tú en este momento estás pasando por situaciones donde sientes que ya no puedes más, recuerda por favor, no dejará para siempre caído al justo. Es decir, Dios va a permitir posiblemente que caigas, pero no va a ser para siempre. El Señor te levantará, el Señor te sustentará, el Señor te sostendrá, pero tú necesitas poner de tu parte. Ser una mujer de fe que confíe en el Señor. Es posible que Jocabed se dijera en todo momento, y más en estos momentos, cuando no podía ocultar más a su hijo, quizás estuviera diciendo, Jehová es mi gloria, Jehová es mi gloria, Jehová es mi gloria. Y repitiéndose una y otra vez, iba y llevaba a su hijo, Jehová es mi gloria, Jehová es mi gloria. Y llorando posiblemente, pero obedeciendo a Dios. Qué hermoso es actuar con fe, con dolor, negándote a ti misma, sufriendo, pero sabiendo que Jehová es tu gloria, que no se trata de mí, se trata de tus planes, de tu gloria, Señor, y tú usarás mi vida, Señor, para bendecir a muchas otras mujeres si yo aprendo lo que tú me estás diciendo. ¿Cuántas dicen amén? Amén, Señor, que así sea. Uno de los momentos más difíciles que yo he vivido en mi vida fue cuando mi mamá falleció. Unas horas antes de que ella partiera, les comparto que en la noche, aproximadamente a las 11, 12 de la noche, yo estaba fuera del hospital, que no, saben ustedes que no me dejaban verla por la enfermedad que tenía ella. Mi esposo siempre estuvo conmigo, le doy gracias a Dios. Pero en ese momento yo no sé dónde está mi esposo, si ha ido a comprar un refresco, no lo sé. Solo sé que yo estaba afuera, sola, en una banca, con un diagnóstico muy difícil para mi mamá. Y en ese momento me empezaron a atacar los pensamientos de desolación, de tristeza, de angustia, de desesperanza. Empecé a llorar, a llorar, a llorar, porque sentía que ya mi mamá se iba. Pero aquí está mi Dios hermoso. Por medio de su palabra, el Señor consuela a los que le buscan de corazón, de verdad. Y Dios me trajo a mi pensamiento, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereces mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahí paraba y regresaba. Paraba y regresaba. Hasta que mi alma fue domada con la palabra de Dios. Y todos esos pensamientos se fueron. El Señor trajo paz a mi corazón. Y cuando Jocabed iba a dejar a su hijo, yo me imagino que posiblemente iba así. Pero venía, Señor, tú eres el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria. Tú guardarás en completa paz a aquellos que confíen en ti. Aunque no sabía los versículos, ella tenía una relación con Dios. Así que ella no dudó, hermana. Tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea y colocó a su pequeño en el río. Sabemos que la fe te impulsa a actuar de acuerdo a las instrucciones de Dios, aun cuando va en contra de tus sentimientos. Entonces ella puso manos a la obra y llevó el plan a cabo. ¿Cuál fue el plan? Dice que tomó la arquilla, acción, lo hizo, obedeció. Tomó la arquilla. La arquilla era como una canasta. Cuando dice aquí que la calafateó con brea y resina para hacerla más resistente al agua, calafatear
significa que ella empezó a cerrar las separaciones de la canasta para sellarlas y que la canasta pudiera impermeabilizarla y que cuando ella la pusiera en el río no le pudiera entrar el agua. La brea era una sustancia líquida pegajosa que se extrae del pino y se usaba para la construcción de embarcaciones hermanas, lo que tuvo que aprender. No nada más lo dejó a la deriva, recuerden, planificó, se preparó y no lo hizo ese mismo día. Lo estuvo haciendo tiempo antes y es posible que su familia estuviera involucrada en el plan. A lo mejor su esposo no, porque como era esclavo que trabajaba de la mañana hasta el anochecer, pero posiblemente sus hijos, María, Miriam, que es, y Aarón, entre todos, entre los tres, lo hacían. Aquí dice que ella lo hizo. Pero posiblemente sus niños iban a buscar la brea, posiblemente buscaron la canasta, no sé, se pusieron de acuerdo. Y la resina era una sustancia pastosa que proviene de las plantas de las plantas que puede llegar a ser, perdón, sólida e insoluble. ¿Se dan cuenta? ¡Qué maravilla! El trabajo con brea y con resina, fíjense que no era propio de las mujeres en esa época. Se desconoce cuándo Caleb aprendió dicha labor. Sea como sea que haya sido, lo cierto es que su determinación estaba alineada con los planes perfectos de Dios. Imagino que cuando estaba diseñando la canasta para sellarla, para impermeabilizarla, para hacerla segura y resistente al agua, ¿se acuerdan de qué tribu venía? De la tribu de Leví, ¿verdad? Y yo creo que sus padres, levitas, así como ustedes lo hacen con sus hijos, le habían contado historias de Abraham, de Jacob, de Noé. A mí me vino a la mente Noé. Es posible que cuando ella estuviera haciendo la canasta, calafateándola con brea para dejarla impermeabilizada, con resina, a lo mejor se estaba acordando de la obra maravillosa que Dios había hecho con Noé, que sus padres le habían platicado desde pequeña. He aquí la importancia que nosotros hablemos con nuestros hijos desde pequeños las historias bíblicas y las historias reales y extraordinarias que hemos vivido como familia de parte de Dios. Como hemos visto la gracia, la protección, las cosas extraordinarias que Dios ha hecho contigo, con tu familia, y que se las has contado a tus hijos, así como ella recibía de sus padres. Es posible, digo yo, que ella estuviera pensando en Noé y eso la llenara a ella de valentía, de fuerza, de fe, de esperanza y pudiera tomar esa determinación. Tenemos que aprender, hermanas, a trazar planes que favorezcan la vida de nuestros hijos. Fiarnos de Jehová, como lo dije, de todo nuestro corazón. Aprender a discernir los tiempos y ser diligentes. Hermanitas, nuestros hijos crecen bien rápido y debemos aprovechar cada circunstancia. Bendito Dios que todos los días nos da una nueva circunstancia que vivimos con la familia para que ahí podamos formarlos en el temor de Jehová. Te viene tu hijo y te platica, viene tu hija y te platica, ves una actitud, una acción y ahí está de tu parte la instrucción de Dios, el consejo, los principios. Y de esa forma estás moldeando a tus hijos. Pero para ello es necesario que conozcamos la Biblia, porque no todo el tiempo tenemos la Biblia en la mano, pero si la tenemos en la mente y en el corazón, entonces de esa manera vamos a poder hablarle a nuestros hijos y transmitir el consejo de Dios. La Biblia dice que la perfecta ley de Jehová convierte al alma. Qué bello que Dios me hace entender una vez más, Liz, tú no los vas a convencer. La perfecta ley de Jehová va a convencer el alma de tu gente, de tus hijos, de las personas a quien tú les compartas la Biblia. Dales la palabra y deja todo en manos de Dios. Dales tu testimonio y deja todo en manos de Dios. Ella estuvo dispuesta a aprender, a prepararse, a proteger a su hijo. ¿Qué estás dispuesta tú a hacer?
estás dispuesta tú a aprender? ¿Estás dispuesta? Entonces empieza, si no te has discipulado, empieza discipulándote. Pero eso no es todo. Si ya lo estás haciendo, hazlo bien. A mí me ha tocado dar discipulado y a varias de mis hermanas y hemos platicado con mucha tristeza cómo hermanos se inscriben y empiezan el primero con todo y el segundo y el tercero cuando no es la falta, cuando no aprenden los versículos, cuando no hacen la tarea, lo toman por poco. Hermana, si tú me estás escuchando, sí me estás escuchando, ¿verdad? Te invito, el 21 vamos a empezar nuevamente. Si tú estás repitiendo por negligencia, por falta de compromiso, porque no amas a Dios como Él espera que lo amas y porque pones otros planes antes que los planes de Dios, porque pones otras prioridades como el trabajo, son muchas cosas. No tienes justificación porque si así fuera todos falláramos. ¿Cómo es que unos podemos salir adelante y otros se van quedando atrás? El problema eres tú, es tu corazón, son tus decisiones. Entonces, esta es una invitación que Dios te hace para que pongas en orden lo más importante. Y si vas a iniciar el discipulado, hazlo bien. ¿Cuánto estás dispuesta a aprender? ¿Estás dispuesta a hacer el discipulado? A invertir tiempo, horas, repeticiones, una y otra vez hasta aprenderte los versículos y no decir, ay, hermanita, es que mi memoria me falla. No, hermanita, pues es que yo cuando iba a la escuela nunca fui buena. Pretextos, justificaciones, como desde los tiempos de Eva. Es que mi esposa, no, aquí no hay justificaciones. Si tú quieres agradar a Dios, lo vas a hacer. Te vas a levantar más temprano o te vas a dormir más tarde y vas a dejar de ver la televisión y vas a dejar de ver programas y vas a dejar muchas cosas que no son para nada importantes ni edificantes para invertir en las cosas de Dios. Toma esta exhortación porque es para ti, no es para nadie más, es para ti. Te digo que es para ti porque te conectaste esta noche y porque lo estás escuchando. Tómala. Sigamos. Ahora, volviendo, ¿estás combatiendo a favor de tu esposo, de tus hijos con bases bíblicas? ¿Estás cumpliendo tu rol de entrenadora, de guía espiritual, de protectora? ¿Estás dejando que a tus hijos los instruya la cultura egipcia? Acuérdate que la cultura egipcia tenía un sinfín de dioses, muchos dioses. Uh-huh. Aquí también hay muchos dioses que te ofrece la cultura egipcia, redes sociales, malas compañías. Somos influenciados, nuestros hijos son influenciados en las escuelas con argumentos que se oponen a la verdad de Cristo, con tantas ideologías que agreden el evangelio. Debemos de cuidar a nuestros hijos, de protegerlos en el buen sentido de la palabra. Cuando digo protegerlos es con la palabra de Dios, no que tú los protejas, que les des la palabra de Dios, que les impermeabilices también sus pensamientos de todas estas culturas por medio de la perfecta ley de Jehová que convierte al alma, como ya lo vimos. Jocabed, yo creo que era una mujer que discernía perfectamente los tiempos, porque como les digo, quizás sus padres le hablaban. Entonces, es posible que sus padres le habían hablado de Abraham y como ellos eran esclavos, ya estaba profetizada su esclavitud. Y Dios había dicho que iban a estar esclavizados 430 años y el tiempo de su liberación se acercaba. Entonces, yo creo que Jocabed recordaba, Dios le dijo a Abraham que él iba a multiplicar su descendencia, entonces nuestra descendencia no puede morir, aún en contra del edicto de Faraón. Por eso dice la Biblia que no tuvo miedo por fe, porque creyó a lo que Dios le dijo a Abraham, que ella ya conocía por medio de sus padres. Si tú y yo le hablamos a nuestros hijos de lo que Dios, los planes de Dios, de las historias de Dios, de todo lo que está en la Biblia, es posible que nuestros hijos con el paso de los años lo recuerden y eso les lleve a que el día que tú menos lo esperes, ellos se conviertan al Señor o ellos que ya son convertidos estén firmes cuando estén pasando por situaciones
realmente difíciles. Ella sabía que pronto se acabaría esa etapa, porque Dios así lo había hablado. Qué hermoso es nuestro Dios. Les comparto, Dios me regaló algo hermoso hace un par de semanas platicando con uno de mis hijos por teléfono. Me decía, salió al tema y me decía, mamá, fíjense, aunque me dice, aunque yo no soy cristiano, digo, ay, gracias hijo por tu sinceridad, ya lo sabía, ¿no? Dice, aunque yo no soy cristiano, mamá, yo quiero agradecerte mucho que desde chiquito me hayas enseñado lo que dice la Biblia, me hayas dado tu consejo, me hayas dado tu apoyo, me hayas disciplinado. Y me empezó a decir, ¿no? Y dice, mamá, si no hubiera sido por todos esos consejos, yo no estaría donde estoy. Mi hijo tendía a descarriarse, hermanas, fácilmente por las amistades, por la cultura egipcia. Y muchas veces estuvimos a punto de perderlo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero gracias a Dios que me permitió a mí ser una mujer que está en su hogar, que no trabaja, y yo me daba cuenta de muchas cosas. Y ahí estaba la mamá repitiendo, y yo veía las caras, y yo veía que le caía gordo, yo veía que quizá por dentro me llamaba bruja, no sé. Pero hasta cuántos años han pasado, ya que se casó, y me dice, aunque no soy cristiano, quiero darte las gracias. Y digo, Señor, yo espero en ti. Ahí está el consejo, ahí estuvo la instrucción, yo espero en ti. Tú todavía no acabas la obra. Mi hijo sigue con vida por tu gracia y tú sigues con tu obra. Yo le doy gloria a Dios, así que tú no pierdas la esperanza. Aunque tus ojos no lo puedan ver, porque Jocabed no supo lo que fueron sus hijos, pero ella creyó, ella tenía seguridad. Otro punto importante que no quiero pasar por alto fue que Jocabed fue una mujer que pudo sobreponerse a todas las circunstancias. Debemos de estar dispuestas a sufrir. Fíjense, hermanas, si yo les pregunto en esta noche, ¿quiénes están dispuestas a sufrir? Comentando lo que el pastor compartía el domingo. ¿Quiénes están dispuestas a sufrir por Dios? Me dio mucha risa porque el domingo, pues al principio todos levantamos la mano, pero cuando el pastor dijo eso, ay, como unos 3 o 4 dijeron amén. Yo me abstuve, pero unos 3 o 4 dijeron amén, ¿no? ¿Cuánto estás dispuesta a sufrir? La mañana compartía con una amiga muy querida, precisamente que muchas veces en cosas cotidianas no mantenemos nuestras convicciones para no sentirnos marginadas o que les caemos mal a las personas, rechazadas, y pues nos vamos con ellas, ¿no? Imagínate, si en lo poco, hermanas, no somos fieles, pues en lo mucho, pues mucho menos. Tenemos que aprender a tener convicciones como lo hizo Jocabet. Y yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. El tiempo se acorta, pero también pienso que lo que el Señor nos ha dado en esta noche es suficiente para que sea poco o sea mucho lo que pudiste hoy comprender, lo podamos meditar, lo podamos digerir y sobre todo que esta palabra pueda traer un fruto a nuestra familia, a nuestras vidas, a nuestros hijos. Solo quiero que sepas, mi amada hermana, que el Señor aún no ha terminado. Somos una obra en proceso, nuestra familia está en proceso. Tengamos fe, hagamos correcciones de acuerdo a lo que Dios nos diga cuando tú y yo nos acercamos a Él. Y si el Señor nos dice, calla, callemos. Si el Señor dice, ve y dile, ve y dile. Si el Señor dice, exhorta, reprende, consuela, anima, hagámoslo. Porque mejor es agradar a Dios que agradar al hombre. Y si queremos tener una recompensa espiritual, madurez, crecimiento, respaldo de Dios, hagamos su voluntad. Que Dios te bendiga, mi amada hermana, y que Dios añada bendición en esta noche su palabra. Oramos.
Padre, cuán hermoso eres, porque lo que has dejado escrito, sin duda, Padre, gracias, ha sido para nuestra enseñanza, para nuestra exhortación, para nuestro crecimiento, para nuestra consolación. Gracias porque la vida de una mujer tan humilde, en condición de esclava, tan sencilla, pero qué mujer tan valiente, qué mujer que aprendió a ser una verdadera guerrera en tus manos, únicamente siguiendo la instrucción del capitán, de ti, que aprendió a aceptar tu soberanía aún por encima de sus sentimientos. Ella determinó entregar a su hijo en un lugar donde había cocodrilos, peligro. Sin embargo, Señor, ella confió en que su pequeño hijo era hermoso a tus manos. Padre, hoy queremos poner en tus manos nuestra vida como madres. Hoy estamos conscientes que ya no podemos volver el tiempo atrás. Señor, tú me dejabas ver que si tendría la oportunidad de cambiar muchas cosas en el pasado, ¿cómo lo podría hacer? Pero ya no puedo, Padre. Pero sí puedo hacer desde este momento en adelante correcciones que he dejado pasar por alto, por insensata, por necia, porque creo que yo sé hacer mejor las cosas. Perdóname y perdona a mis hermanas, Señor, que han sido con sus hijos ligeros, que los han dejado de llevar a la iglesia porque están cansados, que no les han dado el consejo a sus hijos, que por ponerle otras actividades a sus hijos en casa prefieren dejarlos. Y yo entiendo es que porque somos egoístas, porque pensamos en nuestra conveniencia sin saber dentro de nuestro corazón el daño que les estamos ocasionando, permitiendo que la cultura egipcia los acaricie, los seduzca y los engañe. Perdona a tu iglesia, Señor, perdona a cada madre que no ha hecho lo que le corresponde. Y ayúdanos a tomar en cuenta tu consejo en esta noche. Y aquellas, mis pequeñas hermanas solteras, jóvenes, Señor, que este mensaje haya sido de edificación para prepararse para el postrer o para ser de bendición en la vida de otras jóvenes o de otras mujeres, incluso adultas. Gracias por este tiempo, mi amado Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanas. Que Dios les bendiga.